Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Pablo Gómez Caro, yo soy ingeniero industrial de profesión de base, soy especialista en sistemas integrados de gestión QHSE y especialista en gerencia de seguridad y salud en el trabajo. Y en este momento me desempeño como consultor del grupo SG Innova, específicamente para nuestro producto Cantan Software, y es para mí pues un gusto acompañarlos en este momento. Bien, vamos entonces a ver los objetivos de este workshop del día de hoy. Vamos a comprender qué exige la norma ISO 14001 sobre desempeño ambiental, es decir, qué elementos debo visualizar, debo tener en cuenta para medir ese desempeño, cómo saber si mi sistema de gestión está siendo efectivo o eficaz. No sabemos muchas veces qué es lo que tengo que medir. Creamos indicadores sin un fundamento, una necesidad específica de por qué lo estoy midiendo. Vamos, ¿vale? Y vamos a usar Kanban para dar seguimiento y mejorar continuamente todos estos procesos. Bien, como siempre, ¿qué nos dice la norma ISO 14001 sobre desempeño ambiental? Numerales clave que vamos a tener en cuenta el día de hoy, numeral 9.1.1, seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño del sistema de gestión. Nos exige la norma que debemos hacer un monitoreo continuo de seguimiento para verificar el desempeño del sistema de gestión. Elementos claves como el numeral 6.1.2, donde nos dice que debemos identificar los aspectos ambientales y valorar sus impactos para determinar cuáles son las prioridades del sistema de gestión. Eso es un elemento clave porque lo hemos visto en otros workshops. De ahí nacen todas las actividades ambientales de mi sistema de gestión. No es que me lo sueñe, sino con base a esa priorización, pues yo defino los controles operacionales que voy a hacer precisamente para que esos impactos no se materialicen. Y esos controles establecidos, pues deben ser objeto de seguimiento y medición para verificar su eficacia. Numeral 6.2, objetivos y planificación para lograrlos, la definición de los objetivos y cómo planificar acciones para cumplir los objetivos del sistema de gestión. Y por supuesto, el numeral 10.2, mejora continua, porque las desviaciones del sistema de gestión o los elementos a mejorar dentro de la planificación del sistema de gestión, pues deben ser objeto de mejora y mejorarlos para el siguiente ciclo. Entonces, estos numerales clave son los que vamos a ver el día de hoy como fundamento a todo lo que vamos a hablar para que lo tengan en cuenta y podamos hacer un análisis ajustado a lo que nos pide la norma ISO 14001. Bien, atentos a esta diapositiva. En esta diapositiva me voy a enfocar o va a estar enfocada toda la charla eh, o toda la base de la charla porque a través de este ciclo PHBA voy a mostrar rápidamente cómo se diseña el sistema de gestión ambiental, cuáles son los elementos que deben ser definidos, porque esto me va a dar entrada para entender por qué es importante hacer seguimiento y medición o por qué es necesario hacer seguimiento y medición del desempeño del sistema de gestión y cuáles son los elementos a considerar para hacerlo. Entonces, atentos a esta diapositiva porque aquí nos vamos a enfocar la mayor cantidad del tiempo de la sesión en esta parte práctica para entender por qué debemos hacer seguimiento y medición del desempeño. Entonces, recuerden que todo sistema de gestión ambiental nace a partir de una política ambiental, ¿vale? ¿Qué es la política ambiental? Pues, o la política del sistema de gestión ambiental, son los mandamientos que se dan a cumplir en materia ambiental dentro de la organización. Así como en sus casas, no sé, hay una política, por ejemplo, en mi casa después de las 10 de la noche nadie entra, se queda por fuera el que no llegó a esa hora. Es una política que debemos cumplir todas las personas que estamos viviendo en esa casa, pues la política del sistema de gestión ambiental también son lineamientos que deben cumplir las personas que hacen parte de la organización. Y en esa política, la alta dirección demuestra el compromiso para el cumplimiento o demuestra el compromiso con el medio ambiente generando actividades a través del sistema de gestión ambiental, precisamente para mitigar esos posibles impactos que sus actividades puedan generar al hacer esas actividades. Y también establece el compromiso de las personas que hacen parte de la organización, pues precisamente para dar cumplimiento a esos objetivos ambientales que tiene la organización. Tengan en cuenta el compromiso de la alta dirección porque eso es un elemento que vamos a ver más adelante. Y bueno, ¿y cómo hago para que la gerencia realmente tenga o la alta dirección tenga un compromiso con el sistema de gestión ambiental? Pues tenemos que pensar como gerentes, ¿vale? ¿Qué es lo que buscan las gerencias? ¿Qué es lo que quieren las gerencias? Y a través del sistema de gestión, pues poder definir eh, que los objetivos ambientales se alineen con los objetivos estratégicos de la organización. Bien, una vez establezcamos esa política o se tenga esa directriz de la alta dirección,
Pues la forma de poder mitigar los aspectos e impactos ambientales de la organización, pues deben hacerse a través de dos entradas principales. ¿Cómo defino las actividades que voy a hacer dentro de mi sistema de gestión ambiental para mitigar los impactos? Insisto, no me la sueño en mi transporte público camino al trabajo, sino que tiene que haber una coherencia entre la realidad de la organización y los objetivos que quiero lograr. Por eso, dos elementos de entrada muy importantes son las identificaciones de los aspectos y evaluación de los impactos ambientales, porque ahí identificando cuáles son los aspectos que las actividades o cuáles son las actividades que pueden tener alguna relación o alguna asociación con el medio ambiente, pueden llegar a tener algún impacto negativo o positivo con el medio ambiente. Y teniendo esa priorización que lo vimos en sesiones anteriores, pues defino cuáles son las actividades que voy a hacer. Ah, tengo un alto consumo de agua, ¿vale? Porque genero, no sé, una fabricación de algún producto que utiliza mucha agua, pues eso es un impacto ambiental. Y para mitigarlo, yo tengo que hacer controles precisamente para evitar el impacto negativo que pueda llegar a ese excesivo consumo del agua. Puedo tener impactos de derrame en suelos, pues tengo que hacer controles para mitigar el impacto de esos derrames en el suelo. Entonces, fíjense que de aquí nacen todas las actividades necesarias para definir las actividades del sistema de gestión ambiental. Y por supuesto, los requisitos legales también es una entrada importante, porque si yo tengo una interacción con el medio ambiente y además tengo que cumplir un requisito legal para evitar, o está establecido un requisito legal para evitar el impacto, pues es necesario cumplir esa ley, y para ello pues tengo que generar actividades de cumplimiento legal. ¿Cómo voy a hacer para darle cumplimiento a ese requisito legal? Entonces fíjense que son dos entradas primordiales para planificar mi sistema de gestión ambiental. ¿Qué es lo que busca la alta dirección? La alta dirección en su política dice, mire, para lograr mi objetivo ambiental, yo les voy a dar todos los recursos humanos, financieros, técnicos que la empresa necesita, pues para lograr esos objetivos ambientales, para lograr que el impacto ambiental que genera mi organización sea lo más mínimo posible. Como la alta dirección está diciéndolo desde la política, ¿qué es lo que nos va a pedir la alta dirección? Resultados, ¿verdad? Nos va a pedir que le mostremos qué hemos hecho con esa platica que invirtió, ¿verdad? ¿Qué hicimos con esa platica que él invirtió o que está invirtiendo? Por eso es necesario establecer unos objetivos del sistema de gestión que vamos a ver más adelante cómo se definen esos objetivos del sistema de gestión, pero aquí es donde tenemos que empezar a pensar como gerentes de la organización. El cliente invirtió un dinero, ¿verdad? Y el gerente invirtió un dinero, la alta dirección invirtió un dinero, y en muchos de los casos, tal vez el gerente o la alta dirección no tenga una conciencia ambiental, y lo que busca es una retribución de esa inversión que está haciendo. Entonces, pensando como gerentes, tenemos que empezar a definir esos objetivos del sistema de gestión, cómo se alinean con los con los objetivos estratégicos de la organización. Entonces, aquí estamos dando un contexto de todo el sistema de gestión, pero más adelante vamos a especificar cómo nos alineamos esos objetivos con los objetivos estratégicos de la organización, porque para poder lograr el compromiso de la alta dirección, es necesario que el gerente de la organización tenga claro cómo los objetivos del sistema de gestión le van a ayudar a cumplir sus objetivos estratégicos. Bien, entonces es importante ese elemento a considerar. Por supuesto, para poder medir esos objetivos, pues es necesario tener indicadores que me permitan saber si los voy cumpliendo o no. En ese sentido, cada objetivo que ustedes definan dentro del sistema de gestión necesariamente tendrá como mínimo un indicador, porque puede tener más indicadores para el cumplimiento del objetivo, ¿verdad? Entonces, como mínimo, cada objetivo necesita tener un indicador como mínimo, pero un indicador no necesariamente deba estar asociado a un objetivo. Ustedes pueden tener indicadores que no necesariamente aporten al cumplimiento del objetivo, sino que le ayuden a medir para tomar decisiones, ¿vale? Entonces pueden tener infinidad de indicadores. No significa que los indicadores sean los objetivos del sistema de gestión, sino que habrán indicadores que me ayudan a medir si el objetivo se está cumpliendo o no. Bien. Naciendo de la identificación de las actividades que tenemos que hacer dentro de mi sistema de gestión, nace algo que yo llamo, o bueno, muchas organizaciones llaman programas de gestión. Algunas empresas lo llaman planes de control operacional, programas
en la operación. Bueno, simplemente son actividades programadas, ¿vale? Programadas para poder cumplir con esos controles o con esas actividades que me permitan mitigar los impactos ambientales y el cumplimiento de los requisitos legales. Aquí se definen dentro de la planificación qué es lo que voy a hacer y de aquí nacen, por ejemplo, planes de control operacional para nacen planes de control operacional para, por ejemplo, si tengo un impacto de consumo de agua, pues nacerá un programa de gestión para mitigar el consumo de agua. Si tengo un impacto significativo por generación de CO2, pues tendré un programa de gestión o un plan de control operacional con actividades encaminadas a mitigar esa generación de CO2, ¿vale? Bien, una vez tengamos la planificación del sistema de gestión, pues tenemos que, para poder cumplir con toda esta planificación, pues se deben definir unos recursos necesarios para poder lograrlo, ¿verdad? Y aquí es donde el primer elemento del hacer, pues me pide, pues que definamos o que empecemos a utilizar todos esos recursos que desde la política del sistema de gestión se han otorgado para verificar si son suficientes o no. Como todos estamos estableciendo un compromiso de cumplimiento de la política, desde la política del sistema de gestión para cumplir con lo establecido en el sistema de gestión ambiental, pues todos somos responsables de que se logren los objetivos ambientales. Y por eso es importante, y la norma ISO 14001 nos dice que definamos funciones, responsabilidades y autoridad de las personas frente al sistema de gestión ambiental. Recuerden que estamos dando un contexto general de todos los elementos, ¿vale? Para por aquí en el verificar saber de todos estos elementos qué es lo que tenemos que eh, hacerle seguimiento para verificar si están siendo efectivos o no. Bien. Dentro de los controles operacionales y como todos somos responsables del sistema de gestión, pues tenemos que volver competentes y formar al personal precisamente para lograr los objetivos del sistema de gestión. Tengo un programa donde tengo que hacer un proceso de reciclaje. Bueno, y su personal sabe cómo hacer ese proceso. Por eso el primer control operacional va enfocado a las personas. Tenemos que formarlas y volverlas competentes para poder ejecutar correctamente y tener conciencia sobre el cumplimiento de los objetivos ambientales. Tenemos que generar mecanismos de comunicación para que las personas estén enteradas en todo momento pues de cómo vamos. Si todos somos responsables del sistema de gestión, pues vamos a necesitar mecanismos de comunicación efectivos para ir diciéndole al personal lo que usted está haciendo sirve o no, ¿vale? Controles de documentos donde vamos a tener la posibilidad de tener que controlar la documentación del sistema de gestión. ¿Por qué? Porque no podemos, dentro de la formación, no podemos dejar a disposición de cada persona que haga lo que mejor le parezca, sino que tenemos que estandarizar cómo debemos hacer las cosas de la mejor manera, precisamente buscando los objetivos del sistema de gestión ambiental. Y controles operacionales directamente en la operación que me permitan dar cumplimiento a las actividades de los programas de gestión, por ejemplo, inspecciones, por ejemplo, barreras, por ejemplo, auditorías, todos los elementos que tengamos como control operacional van a estar enfocados en este hacer. Bien. Dentro del sistema de gestión ambiental dice también que tenemos que estar preparados ante una emergencia, tenemos que tener elementos que nos permitan estar preparados en caso de que un evento ambiental se manifieste, ¿vale? Y por eso también hace parte de la serie. Entonces, fíjense que todas las actividades que tenemos acá van enfocadas a cumplir con los objetivos planificados a través de la planificación y ejecución de las actividades del programa de control operacional. Bien. Todo esto que les acabo de dar de contexto inicial, muy rápido, me disculpan si fue muy rápido o si quieren que profundice en, en algún elemento, ¿vale? Pues lo miramos, pero es simplemente para el contexto de los elementos, sobre todo el planificar y el hacer, que hacen parte del sistema de gestión ambiental. Perdón, acá un momentico, que se me trabó la pantalla. Perdón, ahí un momentico, ya. Listo. Entonces, dentro del sistema de gestión ambiental, lo que nos pide es que hagamos una medición y seguimiento del desempeño del sistema de gestión para verificar si efectivamente lo que se planificó y lo que estamos haciendo está logrando los objetivos del sistema de gestión y está logrando lo que inicialmente nos planteamos. Entonces, en este momento, todo esto lo que les acabo de mostrar es simplemente para saber cuáles son los elementos, objetos de medición y seguimiento. Entonces, los elementos a verificar dentro de la medición y seguimiento del desempeño del sistema de gestión es si efectivamente
los requisitos legales aplicables han sido identificados y si las actividades que estamos generando para dar cumplimiento a esos requisitos legales son efectivas o no. Entonces, por eso la identificación de requisitos legales, si bien es un elemento de la planificación inicial para poder determinar qué hacer, tenemos que verificar periódicamente si estamos haciendo las actividades correctas precisamente para dar el cumplimiento legal eh, necesario. Bien, ¿qué vamos a tener que evaluar constantemente también? Pues evaluar si las actividades que estamos o los controles que definimos para los impactos ambientales, para poder mitigar esos impactos ambientales, son efectivos o no. Venga, yo dije que iba a hacer una capacitación en concientización del consumo de agua para mitigar el consumo de agua. Eso es un control que yo establecí, por ejemplo. Venga, y la capacitación sí fue efectiva, sí me disminuyó el consumo de agua o no sirvió para el objetivo propuesto. Entonces, por eso los controles ambientales definidos para mitigar los impactos ambientales son objeto de medición y seguimiento periódico para estar controlando si son efectivos o no. Por supuesto, el cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión a través de los indicadores del sistema de gestión son objeto de seguimiento. Precisamente para eso existen, ¿vale? Podríamos definir un objetivo anual, ¿verdad? Podríamos definir un objetivo de cuya meta sea anual, pero como tengo que hacer medición y seguimiento del desempeño del sistema de gestión, el indicador yo puedo ir midiéndolo mensual o trimestral para poder tener tiempo de reacción y poder verificar que si lo voy incumpliendo o estoy en riesgo de incumpliendo, ¿vale? Tienen riesgo de incumplimiento, pues puede hacer algo precisamente para cumplirlos. Bien. Otro elemento a tener en cuenta son si las actividades del control operacional, perdón, de los programas de gestión o los planes de control operacional se están ejecutando o no. Pues más que ejecutando, porque vienen acá en el control operacional, si lo que se está planificado se está cumpliendo con base a lo definido y eso va a ser objeto de medición y seguimiento. Por eso es importante indicadores como, por ejemplo, avance de las actividades programadas, cumplimiento del presupuesto asignado, cumplimiento de los tiempos asignados para la ejecución de actividad. Entonces, todas esas actividades programadas son objeto de medición y seguimiento. Si bien esto es un elemento de verificar, ¿vale? No quiere decir que hasta que no llegue yo a este punto dentro de la verificación, o sea, que llegue hasta este punto del ciclo, lo voy a hacer. Esto lo tengo que hacer constantemente, periódicamente. No va a finalizar el ciclo, porque muy seguramente al finalizar el ciclo no tendré tiempo de reacción para cumplir los objetivos. Por eso esta medición y seguimiento debe ser periódica y constante dentro del sistema de gestión. Bien. Los recursos, por supuesto, son objeto de medición y seguimiento. ¿Por qué? Porque tengo que ir verificando si lo que inicialmente se me asignó pues son suficientes o no para lograr los objetivos del sistema de gestión. Tenemos que hacer una verificación periódica de si esos recursos son suficientes o no para el cumplimiento de los objetivos. El cumplimiento de las funciones, responsabilidades y autoridades también es objeto de seguimiento. ¿Por qué? Porque yo le he definido a las personas funciones y responsabilidades precisamente para poder ejecutar actividades para el cumplimiento de objetivo. Y si esas personas no cumplen las funciones o no tienen responsabilidad o no asumen su responsabilidad dentro del sistema de gestión, pues muy seguramente estos objetivos no se cumplan. Por eso es importante que las funciones, y aquí se refieren no funciones para las cuales fueron contratados, sino funciones sobre el sistema de gestión, sean periódicamente revisadas a través de evaluaciones de desempeño que incluyan esas funciones ambientales para verificar si se están cumpliendo o no esas funciones definidas. Bien. Tenemos que verificar si las personas son competentes o no, hacer evaluaciones de eficacia de las formaciones, por ejemplo. Tengo que verificar si lo que se está brindando como plan de control operacional formativo es efectivo o no, y con base a eso tomar las medidas necesarias para modificar esas formaciones. Lo que hablaba ahorita de la formación en consumo de agua. Hice la formación, cumplí, check la actividad programada, pero realmente sí las personas tienen conciencia sobre el consumo de agua y ayudaron a mitigar ese impacto, no lo sé. Por eso es importante verificar esas competencias, formaciones impartidas como parte de la medición y seguimiento del desempeño. Los controles operacionales, por supuesto, son objeto de medición y seguimiento. Los controles operacionales, ¿qué son? Pues actividades
directamente encaminadas en la operación para evitar que los impactos se materialicen. Hemos hablado en sesiones anteriores, hay tres tipos de controles, ¿no? Controles en las personas, controles en los documentos y controles directamente en la operación. Y en ese sentido, todos esos controles operacionales definidos son objeto de medición y seguimiento, pues precisamente para verificar si son efectivos o no. ¿Estamos preparados o no para una emergencia ambiental? Esto también es objeto de seguimiento, ¿vale? No podemos esperar hasta que una emergencia se materialice para verificar si estamos preparados o no. Por eso existe dentro, dentro del sistema de gestión la alineación para poder definir a partir de actividades programadas y de formación, poder saber si nosotros estamos preparados, si estamos eventualmente listos en caso de que una emergencia ambiental se materialice. Por eso también es objeto de medición y seguimiento. Entonces, fíjense que estos son todos los elementos del planificar y el hacer relevantes y que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿vale? Para, para hacer parte de la medición y seguimiento del sistema de gestión. Voy a detenerme un momentico para ir contestando algunas preguntas que tenemos acá. Dice aquí, Osvaldo, ¿puede haber conexión entre los objetivos ambientales y financiamiento? Sí, Osvaldo, ese es el objetivo de la sesión del día de hoy. Vamos a ver cómo nos podemos alinear con esos objetivos financieros de la organización, pero espérame un momentico, avanzamos en una diapositiva más y lo vemos, ¿vale? Dice aquí Eduardo Liporazzi, ¿el control operacional no formaría parte del proceso de verificación? Aquí se refiere, Juan, este elemento del control operacional que vemos aquí, se refiere a las actividades que yo estoy haciendo, ¿vale? Aquí las planifico, por supuesto, y aquí las ejecuto, las actividades del control operacional. ¿Dónde está el proceso de verificación? ¿Vale? ¿Dónde está el proceso de verificación referente a los controles operacionales? Aquí donde lo acabamos de mencionar. Yo tengo que verificar si lo que estoy haciendo es efectivo o no. Ah, que tengo aquí, no sé, a ver, ¿cómo lo explico? Tengo una barrera como parte del control operacional para verificar, para evitar que, no sé, se derramen las sustancias químicas. Tengo una barrera, un dique que me evita eso, ¿vale? Pues yo tengo que verificar a partir de la medición y seguimiento, si ese dique, por ejemplo, es suficiente para controlar un derrame, hablando de la respuesta ambiental. Entonces, este elemento que yo he puesto aquí en el hacer, Juan, se refiere a las actividades que yo estoy haciendo y que, por supuesto, son verificables, pero las he enmarcado aquí como parte del proceso de medición y seguimiento. Bien. Dice Pedro, pero si el indicador no forma parte del objetivo, ¿cómo lo relaciono con el propósito de la empresa? Solo lo pongo como aspiración que se cumple o no, se puede cumplir de acuerdo a los requerimientos de alta gerencia, es decir, un indicador bajar consumo, objetivo pagar menos, pero con menos disfrute de ese bien, o sea, ducharse en la casa. Bien, Pedro. Recuerden que lo que yo les estaba mencionando es que, por supuesto, todos los objetivos del sistema de gestión deben tener como mínimo un indicador que me permita medirlo, ¿vale? Pero un indicador no necesariamente debe estar atado a un objetivo. Yo puedo decir, venga, yo necesito medir por alguna razón, ¿vale? ¿Cuántas unidades de plástico genero? ¿Vale? Por poner un ejemplo cualquiera. Yo puedo tener ese indicador para medirlo precisamente buscando saber cuántas unidades genero, pero no tengo un objetivo asociado a que debo producir tantas unidades de plástico máximas. Entonces yo puedo tener un indicador que me suministre información, ¿vale? Suministre información para que con base a esa información yo tome decisiones frente a mi sistema de gestión o me ayude a estimar actividades que debo desarrollar, pero no necesariamente debe estar atado a un objetivo. Insisto, por supuesto un objetivo debe tener como mínimo un indicador porque necesito medirlo, pero yo puedo tener muchos indicadores que no necesariamente están asociados a un objetivo, sino que necesito medirlo para tomar alguna decisión, ¿vale? Entonces es importante tener esa claridad que no todo indicador está asociado a un objetivo. ¿Qué cantidad de objetivos es el sugerido establecer para que sea funcional su seguimiento? Nos pregunta José Martín. Vale, José, depende de lo que quieras lograr, ¿vale? Yo ahorita te voy a mostrar una metodología que nos va a permitir establecer los objetivos del sistema de gestión y la misma metodología te va a ir permitiendo saber qué es lo que vas necesitando, ¿vale? Entonces lo vamos a ver ahorita en una diapositiva posterior, ¿vale? Con mucho gusto, Pedro.
Entonces, listo. Ahí con ese paréntesis para ir leyendo las preguntas, si tienen algún comentario adicional, por favor déjenmelo en el chat, trataré de responderlos todos. Ustedes me perdonarán si al final me falta alguna u otra pregunta, pero pues si tengo muchas, de pronto se me pase. Pero por eso estoy el ejercicio durante la presentación. Bien. Entonces, teniendo claros los objetivos del sistema de gestión que se debe medir, ¿vale? Estos elementos a partir de esa medición pueden haber fallado, ¿vale? Pueden desviarse, pueden que no estén cumpliendo con lo que inicialmente se propuso. Ah, los recursos no fueron suficientes. No, el control operacional no ha sido suficiente. Entonces, de ahí nacen las no conformidades a partir de esa medición y seguimiento del desempeño. ¿Qué es una no conformidad? Es una desviación de un requisito previamente establecido. Ah, yo establecí que voy a hacer estos controles para mitigar el impacto. No los estoy mitigando, es una desviación. Ah, yo establecí que iba a utilizar unos recursos, pero no me los están brindando. Es una desviación del sistema de gestión. Yo determiné dentro de mi objetivo que iba a cumplir con el 90% de las actividades. No las cumplí, una desviación. Entonces, cualquier requerimiento, cualquier requisito previamente establecido que se haya desviado, se convierte en una no conformidad. Por eso, cada vez que yo hago una medición y seguimiento, por supuesto, nacen no conformidades. Yo aquí es donde me doy cuenta cuáles son las desviaciones de mi sistema de gestión. Y de eso derivan precisamente las acciones correctivas. ¿Qué son las acciones correctivas? Pues acciones que me ayuden a mitigar la causa raíz de por qué no cumplí con lo que estaba previamente establecido, ¿vale? Recuerden que hay diferentes tipos de acciones, acciones preventivas, acciones correctivas, acciones de mejora. Específicamente las acciones de correctiva me permiten mitigar esas desviaciones del sistema de gestión. Preventivas son elementos que estoy en riesgo de incumplir, pero aún no he incumplido y hago acciones de prevención para evitar que incumple. Oportunidades de mejora o acciones de mejora son elementos que estoy haciendo bien, pero lo puedo hacer mejor. Y en ese sentido nacen las oportunidades de mejora. Bien, entonces aquí simplemente nos vamos a enfocar en las desviaciones, me generan acciones correctivas. La investigación de los incidentes ambientales, que también deriva de la respuesta ante emergencias, pues también generan no conformidades. Las auditorías del sistema de gestión, ahí también eso es otro elemento de seguimiento y medición del desempeño, que también me permite generar no conformidades. Y todo esto, ¿para qué lo hago? Pues fíjense que aquí al inicio la alta dirección me pidió que cumpliera unos objetivos del sistema de gestión y por acá vuelve a aparecer la revisión por la alta dirección. Entonces fíjense que todo inicia con el compromiso de la alta dirección y durante todo un ciclo yo tengo todas las herramientas o los elementos para demostrarle a la alta dirección que lo que él confió e invirtió sí está generando resultados. Entonces, aquí en la revisión por la dirección, por supuesto, yo tengo que llevar las acciones correctivas, por supuesto, tengo que decirle, mire, esto fue lo que fallamos, por supuesto, tengo que decirle, mire, estos eventos pasaron, tengo que decirle, mire, este es el resultado de toda la evaluación y medición de seguimiento que he hecho, este es el resultado de todo lo que hicimos durante el periodo y así nos fue, ¿vale? Todas las comunicaciones que se hayan derivado del sistema de gestión, sean internas o externas, tengo que hacérselas saber a la alta dirección para que él también tenga presente qué elementos nos han eh, solicitado, por ejemplo, requerimientos de entidades públicas sobre temas ambientales, tengo que llevárselas a la alta dirección para que él las conozca. Tengo que llevarle también los cambios que puedan afectar el sistema de gestión, qué recomendaciones tengo que llevarle yo como responsable del sistema de gestión a la alta dirección para mejorar nuestro sistema de gestión y por supuesto el seguimiento de las reuniones anteriores. Todo esto con el fin de que la alta dirección pues tome decisiones para saber si lo que está invirtiendo es efectivo o no, si lo puede hacer mejor, controlando las desviaciones del sistema de gestión y por supuesto a lo que vamos a ver ahorita más adelante, si el sistema de gestión me está ayudando al cumplimiento de mis objetivos, no solo ambientales, sino estratégicos de la organización. Bien, entonces esta gráfica pues me da un elemento, considero yo, importante para saber cuáles son los elementos relevantes que tengo que hacer medición y seguimiento y para qué, ¿vale? En todo momento tengo que demostrar que efectivamente lo que yo estoy haciendo en tema ambiental, pues está sirviendo o no, ¿vale? Y en conjunto con la alta dirección, pues que tenemos que tomar decisiones para empezar a cumplir con esos objetivos propuestos. Bien, ahora, empezando a pensar como gerentes, ¿vale? Para poder definir objetivos del sistema de gestión ambiental, ¿vale?
¿Qué es lo que buscan todas las organizaciones? Yo creo que es lo que buscan las empresas. Yo lo llamo a esto, perdonen si suena un poco coloquial, estas son las tres bolitas del gerente, ¿vale? Esto es lo que buscan todas las organizaciones con su organización, que crezca en el tiempo, que sea rentable en el tiempo y que sea sostenible en el tiempo. Y sobre este elemento, sí que el sistema de gestión ambiental me puede ayudar muchísimo, ¿vale? Que sea sostenible en el tiempo desde el punto de vista ambiental. Para ello, la organización pues define una estrategia, ¿cierto? Define qué es lo que voy a hacer para poder crecer en el tiempo, ser rentable y sostenible. Esa es la estrategia de la organización. Y para poder establecerla, la organización pues tiene que tener en cuenta un análisis externo y un análisis interno de su organización para poder determinar los objetivos estratégicos. Aquí es donde, fíjense que los objetivos estratégicos de la organización van encaminados a buscar estas tres bolitas. Y entonces tenemos que preguntarnos cómo desde nuestro sistema de gestión ambiental puedo ayudar al logro de los objetivos, ¿vale? ¿Cómo puedo volver a mi empresa sostenible del sistema de gestión ambiental? Bueno, pues necesitamos agua, por ejemplo, para funcionar, pues necesitamos cuidarla, ¿verdad? Entonces necesitamos hacer objetivos que me permitan ser sostenibles en el tiempo. Bien, entonces teniendo este contexto claro de qué es lo que se necesita o qué es lo que buscan las organizaciones, yo sugiero una metodología, pueden haber muchas, por supuesto, ¿vale? Pueden haber muchas, bien, son muchas. Aquí, perdón, voy a hacer una pregunta que me hace Juan José. Dice, hola, gracias por compartir comentario y duda. Bajo ISO 9001 ya no son requisito cláusula las acciones preventivas, solo las acciones correctivas se mejoran. En Cantán no son consideradas las preventivas. Tienes toda la razón, Juan. Ahí en la diapositiva se me fue acciones preventivas. Esas acciones preventivas desde Cantán Software están enfocadas desde la perspectiva de los riesgos, ¿vale? Todas las acciones preventivas que estamos haciendo van desde la perspectiva de los controles asociados a los riesgos y en Cantán Software específicamente como acciones preventivas se tratan desde ese apartado, ¿vale? Lo vamos a ver ahorita más adelante, pero me causó. Gracias por la aclaración. Tienes toda la razón. En la diapositiva se me fue ahí acciones preventivas y solo están enfocadas en acciones correctivas. Entonces, volviendo al tema, esta metodología del Balance Scorecard, ¿vale? Que nos, por allá un señor, David Norton y Robert Kaplan, se inventaron algo para que las organizaciones pues puedan llegar al cumplimiento de sus objetivos estratégicos. Esa misma metodología la podemos adaptar a nuestro sistema de gestión para poder definir los objetivos del sistema de gestión, solamente que yo la he ajustado un poco a lo que debería buscar un sistema de gestión. Entonces, en la parte izquierda, en esta línea que están viendo acá, es la metodología establecida por Norton y Kaplan, ¿vale? Ellos se enfocaban cuatro perspectivas, ¿vale? Encaminadas al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización y ellos lo que decían es que cada uno de los cumplimientos de las perspectivas me llevaban al cumplimiento de una perspectiva superior y finalmente el cumplimiento de esos elementos pues me llevaba al cumplimiento de los objetivos estratégicos. Ellos decían, mire, una primera perspectiva es tener elementos de aprendizaje y crecimiento, es decir, formen a su personal, ¿vale? Enseñen a su personal qué es lo que deben hacer para lograr las actividades o poder ejecutar las actividades que me ayuden a cumplir mis objetivos estratégicos. En la segunda medida, decía que la perspectiva de procesos internos decía que están relacionados directamente con los procesos claves de la organización. Es decir, aquí en esta perspectiva se enmarcan todas las actividades internas que la organización hace, pues precisamente para cumplir sus objetivos estratégicos. Este es el corazón de la organización. Entonces ellos decían, si las personas saben qué es lo que tienen que hacer, pues muy seguramente los objetivos de los procesos internos se van a cumplir. Entonces fíjense que esto en cascada va a ir cumpliendo, ¿no? Logro este objetivo o logro esta perspectiva, logro que la gente esté formada y sepa qué es lo que tiene que hacer, pues muy seguramente va a ser los procesos internos bien y estos objetivos se van a cumplir. La siguiente perspectiva que ellos decían es clientes y partes interesadas. Entonces, ¿qué hago yo para garantizar la retención del cliente y la adquisición de clientes futuros para brindar rentabilidad a la organización? Entonces, ellos decían, muy seguramente si los procesos internos están enfocados a garantizar la retención del cliente, pues muy seguramente lo que yo haga aquí, si yo cumplo estos objetivos internos, muy seguramente voy a lograr estos objetivos, ¿vale? Y la última perspectiva financiera, pues ya era responder las expectativas de todas las partes interesadas, ¿vale? Ellos decían aquí es donde van los objetivos financieros de la organización
Ellos decían, si yo garantizo que retengo los clientes y garantizo que adquiero clientes futuros, pues mis objetivos financieros van a ser logrados. Entonces, ellos decían que todo esto era en cascada. La gente formada me ayuda a cumplir mis objetivos de procesos internos. El cumplimiento de mis objetivos internos muy seguramente me va a garantizar clientes nuevos y clientes actuales y esta garantía me va a ayudar a mis objetivos financieros, ¿vale? Bajo esta metodología, que es la que ellos establecían de manera muy general, la he explicado, se puede enmarcar, se puede ajustar mejor dicha metodología a lo que queremos lograr dentro del sistema de gestión, ¿vale? En ese elemento yo he cambiado algunas perspectivas como aprendizaje y crecimiento por una perspectiva de estructura, ¿vale? Recuerden que si yo logro esto, si logro esto, logro esto, y si logro esto, logro esto, ¿vale? La estructura del sistema de gestión son los elementos que yo tengo dentro de mi sistema de gestión ambiental que me permiten saber si tengo un sistema de gestión ambiental sólido, lo que veíamos en la diapositiva anterior. Si yo tengo todos los elementos del sistema de gestión cubiertos, pues tengo una estructura sólida dentro de mi sistema de gestión para poder, ¿qué? Lograr las actividades de mis procesos internos, ¿vale? En ese sentido, si yo tengo aquí recursos, si tengo aquí claramente identificados mis impactos y priorizados mis impactos ambientales. Si los controles operacionales están definidos y controlados, muy seguramente voy a garantizar el cumplimiento de las actividades programadas para el logro de los objetivos del sistema de gestión dentro de mis procesos internos. En este sentido, esta perspectiva se mantiene, ¿no? Solamente que enfocada desde un punto de vista ambiental. Perdón, yo tengo aquí un, un programa de control del consumo de agua. Pues si yo tengo una estructura sólida y elementos para poder lograr ese cumplimiento de actividades, los voy a comprar o los voy a lograr. Si yo tengo una actividad de formación, pues tengo que tener una estructura sólida para poder hacer esas formaciones muy seguramente voy a poder cumplir con esos objetivos de procesos internos. Bien, esta perspectiva de clientes y partes interesadas yo la he cambiado por resultados. Y aquí es donde vienen los objetivos de resultados. Por ejemplo, garantizar o qué es lo que se busca con esta perspectiva, garantizar los resultados esperados del sistema de gestión. ¿Qué es lo que quiero lograr yo con mi sistema de gestión? ¿Qué es lo que quiero yo lograr con una actividad de formación que yo hago? ¿Qué es lo que yo quiero lograr con una implementación de un plan de control operacional para evitar el consumo del agua? ¿Qué es lo que yo quiero mostrar al final del ejercicio? Y aquí es donde vienen los objetivos de resultado, ¿vale? Entonces, repaso. Objetivos asociados a los elementos de cumplimiento del sistema de gestión. Aquí yo puedo tener diferentes objetivos. ¿Qué tanto cumplimiento? Un diagnóstico inicial. ¿Qué tanto cumplimiento de ese diagnóstico inicial estoy cumpliendo dentro de mi sistema de gestión? Aquí, este elemento está enfocado a las actividades internas del sistema de gestión. Entonces, por ejemplo, cumplimiento de actividades programadas. ¿Qué tantas desviaciones he tenido? ¿Qué tantas emergencias he tenido? ¿Qué tantos incidentes ambientales he tenido? Si he cumplido con las auditorías programadas, diferentes objetivos enmarcados al cumplimiento de actividades. Esto va enfocado al cumplimiento de actividades. Y aquí objetivos enmarcados al resultado que quiero mostrar. ¿Cuánto disminuye el consumo de agua? ¿Cuánto disminuye el CO2? Dependiendo de los objetivos que me muestren resultados dentro del sistema de gestión. Y una vez nos encontremos en este elemento, muy seguramente si los resultados del sistema de gestión son positivos, pues yo tengo fundamentos para decirle a la alta dirección, mire, es que yo ahorrándole esta agua a la organización, pues primero minimizo el impacto ambiental, pero le estoy ayudando a ustedes también a cumplir con sus objetivos estratégicos financieros. Venga, tanta plata ahorré, por ejemplo, tanta posibles demandas les ahorré, tantas problemas de reputación que pudo haber tenido la empresa, les ahorré. Entonces, fíjense que teniendo estos elementos para la pregunta que me hacían, ¿cuántos objetivos del sistema de gestión necesito? Pues en estructura como mínimo uno, ¿vale? Para poder saber si tengo una estructura sólida del sistema de gestión que me permita cumplir las actividades planificadas. En esta perspectiva puede tener N elementos dependiendo de las actividades que yo tengo. Entonces, por ejemplo, tengo unos planes de control operacional, pues venga, me planteo un objetivo para ver si cumplo esa programación de controles operacionales. Tengo una meta de incidentes generados por ambientales, pues venga, yo me establezco un objetivo de actividades internas para lograr ese elemento. Entonces, ¿cuántos objetivos puedo tener aquí? Dependiendo de lo que yo necesite para lograr unos resultados positivos. Y esta cantidad de objetivos de resultados que yo voy a generar, pues dependerá también de lo que yo quiero aportar a los objetivos financieros de la organización. Entonces, digamos que esta metodología de una manera
muy básica, porque lo estoy explicando de una manera muy básica, pues les ayudará a ustedes a poder enmarcar cuál es la estrategia ambiental que van a tener que definir para alinearse con los objetivos estratégicos. Si yo tengo una estructura sólida, ¿cumpliré con mis actividades internas? Por supuesto. Si yo cumplo con las actividades internas, ¿tendré unos resultados positivos del sistema de gestión ambiental? Por supuesto. Si yo tengo unos resultados positivos, ¿le puedo ayudar a los objetivos estratégicos de la organización? Por supuesto que sí. Entonces, fíjense que de esta estructura pueden ustedes definir los objetivos del sistema de gestión que les apliquen por cada perspectiva. Bien, perdón un segundo que quedó aquí. Ya. Ahora bien, ¿cómo se definen los objetivos del sistema de gestión? Ya tenemos tres perspectivas en las que podemos enmarcar nuestro sistema de gestión, pero ahora, cómo se redacta un objetivo? A veces hay objetivos muy banales, ¿no? Quiero disminuir el consumo de agua. Bueno, ¿y cómo lo mido? ¿Vale? Quiero mejorar la satisfacción de mis empleados. Bueno, ¿y cómo lo mido? ¿Vale? A veces nos planteamos objetivos y no nos ponemos a pensar qué es lo que quiero lograr. A veces dentro de esos objetivos o entre esas metas de los objetivos también nos ponemos a soñar mucho, ¿verdad? Tengo un consumo de 1.000 toneladas o tengo una generación de 1.000 toneladas de residuos y de un momento a otro quiero pasarlo a, 200 a la mitad de las toneladas, ¿vale? No podemos ser de pronto llegar a ser irresponsables de plantearnos metas que no lleven a la realidad de la organización. Por supuesto, el sistema de gestión les va a ayudar a que esas cifras mejoren, pero no podemos esperar un resultado inmediato en un solo ciclo de aplicación del sistema de gestión. Por eso es importante que ustedes revisen estadísticas previas de cómo han sido los consumos en los años anteriores o la producción de residuos en los años anteriores y sobre esa realidad de la organización definan las metas de su sistema de gestión, ¿vale? Para que ustedes sean conscientes y responsables de lograr metas que sean alcanzables con los recursos que ustedes tienen disponibles. Entonces, por eso es importante al momento de determinar metas, plantearse o revisar esas estadísticas previas para poder tomar una decisión de las metas. Sobre la definición de objetivos, pues esta metodología que, como les decía, es de un profesor que tuve en mi especialización, pues me parece práctica. Ustedes pueden tener otra metodología para definir, redactar objetivos, pero esta me parece práctica y al lugar para que ustedes las tengan en cuenta al momento de redactar objetivos. Lo primero que debe contener un objetivo del sistema de gestión son verbos en infinitivo como primera parte del objetivo. Verbos que terminen en ar, er, ir, aumentar, disminuir, mantener, reducir. Todo lo que le genera a ustedes verbo infinitivo es un elemento esencial dentro de la definición de un objetivo del sistema de gestión. Cuando ya tenga el verbo, la necesidad, la siguiente parte del acrónimo Benedetti, necesidad. ¿Qué es lo que necesito aumentar? ¿Qué es lo que necesito disminuir? ¿Qué es lo que necesito mantener? Entonces ahí viene la necesidad que ustedes tengan dentro del sistema de gestión con base a los elementos de entrada, ¿no? Impactos ambientales y requisitos legales. Entonces yo necesito disminuir el consumo de agua. Necesito eh, disminuir el consumo o la generación de residuos peligrosos. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? ¿O qué es lo que necesito hacer con base al verbo, ¿no? Disminuir, aumentar, mantener, ¿qué? Por ejemplo, disminuir el consumo de agua. La siguiente parte, el desempeño, ¿en cuánto lo quiero lograr? Necesito disminuir el consumo, la generación de residuos peligrosos en un 20%. Y es ahí donde les pido que para poder establecer esa meta, pues verifiquen la realidad de su organización, ¿verdad? Y el tiempo, tenemos que plantearlo en cuánto tiempo lo vamos a hacer. Al finalizar el año, a 3 meses, a 6 meses, dentro de 2 años, ¿vale? Entonces, en esta metodología podríamos tener este ejemplo, por ejemplo, disminuir, verbo en infinitivo, terminado en ir. ¿Disminuir qué? La necesidad, la generación de residuos peligrosos. ¿En cuánto? En un 20%. ¿Cuándo? Al finalizar el año. Y de esta manera ustedes pueden entonces redactar todos los objetivos del sistema de gestión, ¿vale? Todos los objetivos del sistema de gestión y de esta manera ustedes tienen objetivos claros, medibles y saben cuándo lo tienen que lograr, ¿vale? Bien, perfecto. Ya para finalizar esta parte del inicial, ¿vale? Esta parte inicial, pues a consideración de todo lo que definimos dentro de la medición y seguimiento del desempeño,
Recuerden que en ese punto de medición y desempeño, lo que nos tenemos que hacer es tener una conciencia, una retroalimentación desde el análisis de los datos que me están generando mi sistema de gestión y poder establecer oportunidades de mejora, obviamente con el compromiso de la acta de dirección. Y eso podrá llevar a establecer nuevos objetivos, por supuesto. Por eso es un ciclo de mejora continua, ¿vale? Lo inicialmente planificado puede que haya logrado los objetivos, pero lo puedo mejorar. O puede que no lo haya logrado, entonces necesito replanificar, ¿vale? Entonces esos son elementos de entrada muy importantes para poder basar la mejora continua en los datos que me arroja mi sistema de gestión. Bien, bueno, pues muchísimas gracias entonces por prestarme atención a esta primera parte del workshop. Em, Recuerden que siempre nos van a encontrar en nuestra página de Facebook Cantan Software, en LinkedIn Cantan Software, en nuestra página de YouTube, canal de YouTube también Cantan Software, nos van a poder encontrar para que pues estén enterados de todas las novedades de eventos y formación que tenemos para ustedes. Bien, perfecto. Vamos a pasar entonces a la siguiente parte del workshop. Vamos a ir a un ejemplo práctico dentro del sistema de gestión, perdón, dentro del workshop, y es cómo Cantan Software me va a ayudar a mí a eh, poder tener elementos que me arrojen datos para dar mis mediciones y seguimiento. Y por supuesto, pues, qué elementos tengo que considerar o qué herramientas tengo para poder hacer ese análisis de seguimiento y medición al desempeño. Bien, perfecto. Eh, Recuerden que Cantan Software es un software tipo SaaS al cual accedemos a través de usuarios y contraseñas, ¿vale? Usuarios y contraseñas. Y una vez adentro, pues tenemos la posibilidad de ser una herramienta modular y cada uno de los módulos que tenemos disponibles, pues cumplirá un objetivo específico, ¿vale? Que es darle gestión a un elemento particular dentro de mi sistema de gestión. Nos vamos a enfocar rápidamente a elementos que nos permitirán dar cumplimiento o, bueno, alinear esos elementos que vimos en la diapositiva del ciclo PHBA y cómo se alinean aquí en Cantan entre ellos. El primer elemento que tenemos disponible es una aplicación de gestión de riesgos, ¿vale? En donde ustedes van a poder, a partir de una metodología establecida, pues poder identificar todos los aspectos ambientales significativos, ambientales y impactos significativos, y poder determinar qué es lo que van a hacer ustedes para poder lograr los objetivos del sistema de gestión, ¿vale? De aquí nacen los objetivos del sistema de gestión. Recuerden que cada una de estas mediciones, pues es una matriz de aspectos e impactos ambientales que se ha creado. Las matrices se controlan por vigencias y por versiones, ¿vale? Aquí podemos tener matrices obsoletas, vigentes, en elaboración, con el fin de que ustedes guarden trazabilidad. A partir de una matriz ya creada, pues ustedes pueden hacer copias de la matriz específica. Y aquí entonces, a partir de un ciclo de vida, pues vamos a poder diligenciar precisamente esa información. Aquí, por ejemplo, tenemos una primera etapa. Aquí lo que he hecho es partir la matriz grande en 4 etapas que me permitirán de una manera más ordenada, pues ir diligenciando los elementos. La primera parte es la identificación de los aspectos y arranco por la identificación de las actividades de mi organización y aquí yo voy a poder añadir todas las actividades de mi organización nuevas o las existentes, las que yo ya tenga creadas dentro de mi sistema, para posteriormente a cada una de esas actividades que tenemos acá, por ejemplo, transporte de medicamentos, poder asociar todos los aspectos ambientales que se puedan asociar con el transporte de medicamentos en este caso. Y aquí yo voy añadiendo entonces todos los elementos de aspectos ambientales, tanto nuevos como existentes, es decir, la plataforma guarda la trazabilidad de todos los aspectos ambientales de la organización y vamos a poder asociarlas a cada una de las actividades. Posteriormente, por cada uno de los aspectos ambientales, vamos a poder asociar todos los impactos ambientales que me puedan generar ese aspecto, tanto nuevos a impactos como impactos que ya existan dentro de mi inventario de impactos de la organización, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos transporte de medicamentos, donde yo puedo emitir gases de producto de la combustión, puedo tener contaminación atmosférica, cambios climáticos, bueno, estos impactos económicos en la sostenibilidad financiera, todos estos impactos asociados a este aspecto derivado de esta actividad. Posteriormente, yo para cada uno de los impactos ambientales, pues determino cuáles son los controles que se deben ejecutar o se deben establecer precisamente para evitar esos impactos. Y aquí viene el primer elemento objeto de medición, de verificación y seguimiento del desempeño de ese elemento. Los controles que yo voy a establecer
para mitigar esos impactos. Entonces aquí yo simplemente añado cada uno de esos controles, ¿vale? Añado uno de esos controles nuevos o desde mi inventario de controles existentes dentro de la plataforma, voy a poder tener un conjunto de elementos y controles que yo voy a establecer para precisamente mitigar ese impacto. Y una vez establezcamos esos controles, pues voy a determinar qué tan significativo o eh, em, qué tanto o qué tanta importancia tiene cada uno de los impactos ambientales a partir de la evaluación de saber si este elemento o esta emisión de gases, esta contaminación atmosférica, si se manifiesta, el alcance es puntual, local o regional, si la probabilidad de ocurrencia es baja, media o alta, si la duración de ese impacto es breve, temporal o permanente, si puedo recuperar o no o revertir el impacto en caso de que se materialice, si tiene normatividad asociada, si altero el recurso en una proporción alta, media o baja, y de esta manera puedo tener una importancia simplemente dándole clic al botón guardar y poder determinar cuáles son mis impactos ambientales más significativos. Y sobre estos impactos ambientales significativos más relevantes, yo lo que voy a hacer es establecer controles adicionales a partir de planes de tratamiento que yo puedo programar dentro de la plataforma y poder establecer qué es lo que tengo que hacer precisamente para mitigar esos impactos. Fíjense que desde aquí nace la primera parte de los objetos de medición y seguimiento, que son los controles o las actividades que yo voy a hacer precisamente para que ese impacto no se materialice. Bien, por supuesto aquí tendríamos otra aplicación, por ejemplo, que es la aplicación de requisitos legales. ¿Recuerdan las dos entradas de la diapositiva del ciclo PHVA? Son las dos entradas que me dicen cuáles son las actividades que debo hacer. Ya vimos una, los aspectos ambientales. Y aquí este aplicativo lo que me permite es poder hacer una identificación de todos esos requisitos legales aplicables y poder evaluar qué grado de cumplimiento tengo. Aquí tengo todo el requisito establecido dentro de la plataforma. Desde aquí yo puedo inclusive guardar la norma. Si quiero guardar la norma aquí dentro de la plataforma para consulta, la puedo guardar. Y aquí entonces podemos tener la identificación del requisito. Alguna persona con la responsabilidad verificará si se cumple o no, si es necesario establecer planes de acción, que serían las actividades para cumplir el requisito legal, la podemos planificar y periódicamente poder evaluar la evaluación de cumplimiento de ese requisito legal. Entonces, fíjense que aquí está un elemento ya de la diapositiva que vimos que me permite periódicamente poder evaluar ese cumplimiento legal. Ustedes aquí se programan con base a una fecha, por ejemplo, esta está programada dentro de un año, el 21 de mayo. Se hizo la última revisión el 21 de mayo de este año y la siguiente revisión es el 21 de mayo del 2026. Entonces ustedes pueden programarse evaluaciones periódicas para el cumplimiento de los requisitos legales y poder establecer acciones que les permitan a ustedes, pues, cumplir con los objetivos del sistema de gestión. Bien. La siguiente aplicación que podemos tener disponible dentro de la plataforma es la aplicación de objetivos, ¿vale? La aplicación de objetivos les permite a ustedes pues establecer los objetivos del sistema de gestión y hacer un monitoreo del cumplimiento de dichos objetivos. En esta aplicación ustedes van a establecer los objetivos de su sistema de gestión. Aquí podríamos incluir como los datos, por ejemplo, si adoptan la metodología del Balance Scorecard, pues poder definir cada objetivo de qué perspectiva es, ¿vale? O a qué objetivo, perdón, de la siguiente perspectiva me está ayudando a cumplir. Si ustedes adoptan, por ejemplo, la metodología de Norton y Kaplan que les acabo de mencionar de una manera muy rápida. Entonces, supongamos que este objetivo, perdón, este es de seguridad y salud. Aquí recuerden que la plataforma se puede integrar con todos los sistemas de gestión. Yo puedo tener objetivos de mi sistema de gestión integrado. Vamos a tomar aquí, por ejemplo, este objetivo ambiental, ¿vale? Que tenemos aquí como objetivo. Este objetivo dice disminuir un 20% la generación de residuos peligrosos al final del año. Aquí estamos aplicando Benedetti, ¿no? Con lo que vimos ahorita. ¿Quién es el responsable del objetivo? Recursos necesarios. ¿Cuál es la meta para lograr el objetivo? ¿Cómo se van a evaluar los resultados? ¿Cuáles son los indicadores asociados? Si el objetivo está alineado con los objetivos de desarrollo sostenible y poder aquí demostrar compromiso con la sostenibilidad y poder programar tareas que me permitan entonces, en caso de que el objetivo esté incumpliendo, poder generar planes de acción para lograr actividades que me permitan el cumplimiento. Como les mencioné, cada uno de los objetivos puede tener o debe tener como mínimo un indicador asociado. Y para ello tenemos una aplicación indicadores en donde ustedes van a poder configurar y tener disponibles ya indicadores preconfigurados todos los indicadores del sistema de gestión. Entonces, por ejemplo, yo tengo un indicador para medir el porcentaje de acciones correctivas cerradas, por ejemplo.
Aquí los indicadores pueden ser de tipo automático o tipo manual. ¿Qué es manual? Pues que las variables de cálculo las introduzco y la plataforma hace un cálculo. Y de tipo automático que los datos ya se encuentran en la plataforma, en alguna otra aplicación, y yo utilizo esa información para que automáticamente se calcule el indicador. Entonces yo tengo aquí un objetivo, un indicador, perdón, del porcentaje de cierre de acciones correctivas. Y aquí, como yo tengo las no conformidades dentro de la plataforma, pues yo puedo saber qué porcentaje ya están cerradas y qué porcentaje están abiertas, ¿vale? Voy a filtrar aquí por 2024. Aquí, filtremos por 2024. Entonces aquí tenemos entonces de manera automática qué porcentaje de cierre tenemos por cada uno de los periodos con base a la información que se encuentra en las no conformidades. Entonces, en esta aplicación lo que me permite es tener todos los indicadores de mi sistema de gestión para poder medirlos y poder visualizar las gráficas de cumplimiento y también los periodos de medición con base al cumplimiento de sus metas. Aquí tenemos diferentes colores de significancia con base al cumplimiento. Si un indicador incumple, desde el mismo indicador puedo reportar una no conformidad. Aquí puedo reportar una no conformidad como parte del incumplimiento de un indicador y poder hacer el reporte. Aquí haríamos todo el reporte de la no conformidad. Y cada vez que se reporte una no conformidad dentro de la plataforma, desde un periodo, desde aquí vamos a quedar vinculados y podemos ver cuál es la no conformidad asociada a ese incumplimiento. Recuerden, la no conformidad también es un elemento derivado del seguimiento y medición del desempeño, pues yo midiendo un indicador puedo generar un incumplimiento y por eso me permite generar el reporte de una no conformidad. Bien, volviendo a la aplicación objetivos, desde la misma aplicación yo voy a poder relacionar cuáles son los indicadores asociados al, fíjense que puedo, lo que les dije, ¿no? Un objetivo puede tener más de un indicador y yo desde aquí puedo asociar estos indicadores, por ejemplo, este objetivo tiene asociado un indicador de la cantidad de residuos generados y este otro indicador de porcentaje de residuos con disposición documentada. Yo puedo relacionar tantos indicadores hagan parte de este objetivo, todo el listado de indicadores de mi plataforma, y desde acá yo voy a poder ponderar y decir, mire, para el cumplimiento de este objetivo, este indicador puede ser más relevante, por lo cual tendrá más peso que este, o los dos en este ejemplo, pues pesan igual y los dos me aportan de una igual manera al cumplimiento del objetivo. Por cada uno de ellos yo voy a tener aquí disponible si estoy cumpliendo o no. Aquí la medición del periodo que yo estoy filtrando, ¿vale? El periodo, yo puedo hacer filtros del periodo que quiero visualizar. Y aquí en las gráficas lo que voy a visualizar es el cumplimiento del el promedio de cumplimiento de los indicadores asociados por mes, cómo estoy cumpliendo, y el por cumplimiento de los indicadores al año, ¿vale? Entonces, de esta manera, desde el mismo objetivo, yo voy a poder controlar si lo estoy cumpliendo o no, ¿vale? Bien, perfecto. Eh, Bien, dentro de las aplicaciones para la medición y seguimiento del desempeño, en un repaso por el ciclo PHBA que hicimos, tenemos aplicaciones específicas para el control operacional. ¿Recuerdan los programas de gestión o los planes de control operacional? Pues tenemos esa aplicación aquí, donde ustedes van a poder definir los planes de control operacional que ustedes requieran. Entre ellos, por ejemplo, si tengo un plan, un aspecto ambiental por generación de residuos, pues yo tengo un plan de control de residuos. Y dentro de ese plan de control de residuos yo voy a tener todas las actividades encaminadas precisamente para cumplir el objetivo de minimizar los residuos generados en mi organización. Pues yo planifico las actividades, aquí están todas enmarcadas en un plan de control operacional. Como parte de la medición y seguimiento del desempeño, la plataforma automáticamente, con base a la programación de las tareas que tengo de mi programa, me va a ir mostrando a la fecha, dependiendo de las fechas de programación, qué tanto porcentaje de esas tareas yo debería haber ejecutado y qué tanto porcentaje realmente he hecho con base a las actividades que ya están completadas. Eso me va a dar una diferencia entre el avance real y el avance esperado y me va a poder determinar si yo voy cumpliendo mis objetivos con base a la programación de mis tareas. Si adicionalmente yo no solamente quisiera controlar el porcentaje de actividades ejecutadas, sino también el presupuesto asignado a esas tareas, también lo puedo controlar. Si yo quisiera también controlar el tiempo que las personas se gastan ejecutando las tareas con base a una planificación del tiempo estimado, también vamos a poder tener ese dato desde la aplicación. Bien, aquí tenemos tareas de dos tipos de tareas dentro de las posibilidades de la plataforma. Actividades de tipo normal, yo las llamo así, normales, ya les explico qué es, y actividades de tipo checklist. ¿Qué son las actividades normales? Las identificamos con este color verdecito. Son actividades que cuando la persona responsable se le programe,
¿vale? Para cerrar la actividad, tendrá que ir a ejecutar la actividad, recolectar las evidencias, venir aquí a comentar la actividad, indicar la fecha en que ejecutó la actividad e introducir la evidencia, ¿vale? La evidencia de la ejecución y por supuesto cambiar el estado a completado. Bien, estas son actividades de tipo normal, donde una persona la programa, ejecuta y viene y carga las evidencias y la completa, ¿vale? Y otra actividad de tipo checklist, que lo que me permite al momento de programar es, por ejemplo, planificar una inspección de, de generación de residuos, por ejemplo. Es una inspección, ¿vale? De residuos, planificar esa tarea con una fecha programada, la voy a programar para hoy, 16 de julio, ¿vale? 16 de julio, con un responsable específico. Me voy a poner a mí como responsable, ¿vale? Y lo que me permite este tipo de actividades es poder configurar listas de chequeo en la plataforma digitales para que la inspección programada en este caso solamente se pueda completar cuando se haga la inspección a partir de la lista de chequeo digitalizada en la plataforma. Entonces, por ejemplo, estos son listas de chequeo que ya están en la plataforma. Ustedes tendrán la posibilidad de configurar tantos como ustedes quieran. Y aquí, por ejemplo, tenemos una verificación a través de una lista de chequeo de control de residuos generados. Voy a hacer esta inspección para, aquí me quedó, así para el 16 de julio, hoy, a partir de esta lista de chequeo. Entonces, este tipo de tareas no se cierran, como lo vimos hace un momento, sino que se cierran a partir de la ejecución de un checklist. Voy a compartirles en este momento mi pantalla de mi celular, ¿vale? Voy a compartir la pantalla de mi celular un momento para mostrarles, pues, cómo se ejecutaría una lista de chequeo a partir de un eh, dispositivo móvil. Recuerden que cada vez que yo cambie de pantalla, ¿vale? Confirmarme, por favor, con un chulito arriba, si están viendo la pantalla de mi celular en este momento. Gracias, Camila, por la confirmación. Ana, gracias. Luisa, Rosario, Mariel. Bien, perfecto. Petrona, gracias por la confirmación. Entonces les voy a mostrar con una aplicación que ya tenemos dispuesta aquí en este dispositivo. Por supuesto, a esta aplicación se accederá con el usuario y contraseña. Y yo hice una programación desde mi plan de control operacional, ¿vale? Por lo cual me quedaré aquí dentro de mi agenda de actividades. Bien, en las agendas de actividades, entonces yo voy a tener disponible a partir de los filtros, las actividades que tengo programadas para hoy, vencidas, próximos 30 días, 60 y 180 días. Y aquí me aparece, fíjense, la que acabo de programar, inspección de generación de residuos. Es decir, que yo la voy a ejecutar, voy a iniciar este checklist a partir de esa programación, ¿vale? La aplicación permite eh, poder utilizar el GPS del dispositivo pues, para que como parte de la información de la inspección, pues me indique la ubicación precisa de dónde estoy ejecutando la lista de verificación para verificar en qué sitio a través de un mapa puedo ejecutar, perdón, se ejecutó la lista de verificación. Voy a permitirle el acceso. Aquí ustedes podrán enviar por correo electrónico, ¿vale? Por correo electrónico a las personas que ustedes decidan, ¿vale? El resultado del diagnóstico. Aquí yo lo he puesto digitado, ¿vale? Pero puede ser automático, ya definido a quiénes, ¿vale? O que no se notifique a nadie, como ustedes quieran, ¿vale? Entonces aquí vamos a poner los datos. Aquí a partir de este momento, los datos que estamos viendo hacen parte de la personalización del checklist, es decir, que esto es un ejemplo de una lista de verificación que tiene estos grupos de preguntas, ¿vale? Pero ya será la lista de chequeo que ustedes configuren, ¿vale? Entonces aquí por cada una de las preguntas ya personalizadas, pues yo tendré posibilidades de respuestas. Habrán preguntas de cumple, no aplica, ¿vale? Yo voy a poder introducir evidencias de tipo texto o dictadas por voz, ¿vale? Dictadas por voz y me guarda el texto, ¿vale? O voy a poder tener evidencias fotográficas, voy a poder tomar una foto o poner una foto que ya esté en mi dispositivo o archivos, ¿vale? Aquí yo voy a poder tomar fotografías, yo voy a tomar una fotografía de mi equipo, por ejemplo, y vamos a tener también la posibilidad por cada pregunta de adjuntar evidencias de tipo de audio, de notas de voz, y aquí vamos a poder guardar la información. La guardamos y nos queda la nota de voz guardada. Entonces, sencillamente aquí pasamos por la lista de inspección, todas las listas de verificación, ¿vale? Esto ya son las preguntas, por supuesto no me voy a detener en especificar la lista de chequeo porque es un ejemplo, ¿vale? Es un ejemplo y aquí simplemente terminamos cada uno de los
Diagnósticos, cada uno de los checklists tiene la posibilidad de hacer una firma para el evaluador. Si necesitan firmas adicionales, por ejemplo, el responsable del área, Pedro Pérez, señor Pedro, venga, me firma en constancia de que usted estuvo en la inspección. Y aquí podemos entonces finalizar el diagnóstico, ¿vale? Se podrán finalizar el diagnóstico. Esta aplicación funciona sin acceso a Internet, es decir, que puedo ejecutar los checklists a pesar de que no tenga el dispositivo acceso a Internet y posteriormente se sincronizarán cuando los checklists o cuando la aplicación o cuando el dispositivo tenga acceso a Internet, ¿vale? Aquí vamos a poder ver los resultados del diagnóstico y vamos a poder verificar el cumplimiento del mismo. Bien, entonces aquí estamos visualizando el resultado del diagnóstico, ¿cierto? Y con base al cumplimiento del diagnóstico, pues podemos tener diferentes porcentajes de cumplimiento, diferentes eh, significancias de cumplimiento del diagnóstico. Y de esa manera hemos cerrado la actividad de planificada, ¿vale? Voy a devolverme aquí a la pantalla inicial. La actividad que estaba planificada, pues automáticamente a partir de la ejecución de ese checklist, pues quedará completada. Vamos a verla por acá. Inspección de generación de residuos que estaba para hoy. Si yo ingreso a la actividad, fíjense que ya se encuentra completada con un 100% de avance y como evidencia, la inspección que yo acabo de hacer a partir de mi dispositivo móvil, pues aparecerá aquí como la evidencia de la ejecución de ese diagnóstico. Entonces, fíjense que aquí está todo el resultado, quién lo hizo, cuánto me demoré haciéndolo, el porcentaje de cumplimiento global y por grupos de preguntas, cada una de las evidencias, si tiene evidencias las preguntas que se han ejecutado, al final estarán todas las evidencias de cada una de las preguntas y un cumplimiento global de la ejecución del checklist con las firmas correspondientes de las personas que participaron en la inspección. Entonces, fíjense que aquí ya he hecho la planificación y ejecución de mis actividades y desde una aplicación que se llama hallazgos de checklist, todas esas desviaciones que hicimos desde la lista de chequeo, esos incumplimientos, viajarán a la plataforma y de manera automática ustedes van a poder gestionar cada uno de esos hallazgos. Entonces, cuando se haga un incumplimiento de un checklist, aquí viajará esa pregunta que generó la desviación y desde la plataforma las personas responsables a partir de notificaciones pues van a poder hacer eh, el tratamiento de ese hallazgo a partir de la reporte de una no conformidad y poder hacer el tratamiento específico. Bien, entonces digamos aquí hemos repasado los elementos de entrada que vimos en la diapositiva del ciclo PHBA, aplicaciones para el cumplimiento de requisito legal, aplicaciones para la evaluación, identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales, actividades, aplicaciones como plan de control operacional que me permite establecer mis actividades de control operacional, para aplicaciones como objetivos para poder definir y medir los objetivos e indicadores, y vamos a saltarnos directamente, por supuesto, a una aplicación que se llama revisión por la dirección. Esta aplicación de revisión de la dirección es la que me permite o les va a permitir a ustedes a partir de un registro y una gestión, pues poder, por ejemplo, hacer una convocatoria para la reunión y desde la misma plataforma poder convocar a las personas que deben asistir de esta reunión. En una fase de entradas van a poder tener disponible todos los elementos de revisión de la entrada ya parametrizados en la plataforma para que ustedes vayan revisando las entradas del sistema de gestión y las salidas posteriores en una etapa para posteriormente poder divulgar por correo electrónico a las personas interesadas cuáles fueron los compromisos, los resultados de esta revisión por la dirección. Ahora, para poder hacer una revisión por la dirección efectiva, pues tenemos que tener los elementos para mostrarle a la alta dirección, lo que vimos en la diapositiva del PHBA, ¿no? Todos los elementos que estaban enmarcados con una flechita verde, todo lo que acabamos de hacer anteriormente. Para ello tenemos una aplicación adicional a indicadores de gestión, como es el Business Intelligence, que me permite poder tener gráficas, ¿vale? Poder tener gráficas más gerenciales de los resultados de mi sistema de gestión. Y aquí es donde entra en principal relevancia todos los datos que tenemos ingresados dentro de la plataforma. Bien, entonces aquí vamos a tener durante la revisión por la dirección, venga, revisamos cómo va mi gestión de auditorías. Y tenemos aquí gráficas asociadas para eso. ¿Cuántos programas se han hecho? ¿Cuántos programas se han planificado, se han programado? ¿Cuántos están cerrados? ¿Cuántos están abiertos? ¿Qué porcentaje de mis auditorías he hecho? Por mes puedo filtrar las auditorías que se hayan programado o cada una de las gráficas puedo hacer un filtro para mirar la información relevante a ese filtro. ¿Cuántas
hallazgos se han generado auditorías. Recuerden que todo esto se le debe mostrar a la alta dirección en la reunión. Aquí tenemos los planes de auditoría específicos que se han ejecutado. Tenemos gráficas gerenciales, por ejemplo, y toda esta información se actualiza en tiempo real con la información que esté en la plataforma. Los hallazgos que se han generado, ¿verdad? ¿Cuántos hallazgos se han generado? ¿Cuántos están cerrados? ¿Cuántos están abiertos? Una información supremamente relevante como los días que se están demorando para el cierre de las acciones correctivas. Venga, lo miramos por proceso, cuánto se está demorando calidad y mejora. Uy, calidad y mejora se está demorando muchísimo. Cuánto se está demorando producción. Producción también se está demorando muchísimo. Entonces, fíjense que este es el promedio de el cierre de las no conformidades. ¿Qué porcentaje tengo cerradas y pendientes? ¿Cuántas acciones correctivas tengo cerradas y abiertas? ¿Qué porcentaje están abiertas y cerradas? Por año, por mes, por origen, cantidad por origen, porcentaje por origen. Y si queremos, en la reunión por la alta dirección, si queremos ver un hallazgo específico, por ejemplo, déjenme ver los hallazgos de calidad y mejora. ¿Vale? Aquí vamos a poder tener el resumen de los hallazgos y si la alta dirección quiere ir a mirar específicamente cuál es el hallazgo, pues vamos a darle clic ahí al código del hallazgo y me dirige directamente al proceso que me está graficando y que quiero consultar durante el proceso de revisión por la dirección. Vamos a tener también gráficas, por ejemplo, asociadas a gestión de riesgos. ¿Se acuerdan que debíamos analizar dentro de la evaluación de análisis de desempeño si los riesgos han sido, perdón, si los impactos han sido controlados o no? Pues aquí yo puedo hacer comparativas. Venga, yo mido esta matriz del año 2025 y la comparo contra el segundo periodo, por ejemplo. Y aquí puedo decir, mire, con base en mi actualización de mis matrices de aspectos e impactos, el año anterior o el periodo anterior, mi riesgo inherente, ¿vale? Mi riesgo inherente o mi riesgo residual estaba en este punto. Cuatro aspectos, por ejemplo, en un nivel bajo y dos moderados. Y aquí ya vemos que me ha aumentado un nuevo riesgo, un nuevo aspecto. Entonces, algo pasó entre un periodo a otro o los controles no han sido efectivos y me generaron, por el contrario, nuevos aspectos. Vamos a tener la posibilidad también de tener cuántos riesgos por tipología, cuántos controles son porcentaje preventivos y correctivos, cuáles son los controles que tengo implementados. Toda esta información yo también la puedo ampliar para poder ver la información un poco más detallada. Si yo quisiera imprimir esta información, también la puedo imprimir dentro de la plataforma. ¿Cuántos planes de tratamiento tengo activos? ¿Cuántas acciones cerradas? Bueno, toda la información disponible. Bien, como parte del proceso de revisión por la dirección. Gráficas, por ejemplo, de incidentes ambientales, por ejemplo, cuántos incidentes han ocurrido, cuántos promedio de encierre, porque tenemos una aplicación para incidentes ambientales, cuántas acciones se han cerrado, qué porcentaje de incidentes han sido ya investigados, qué porcentaje se encuentran en las diferentes etapas. Gráficas como, por ejemplo, bueno, esto es de ISO 9001, las PQRs, cuántos planes de acción derivados de la plataforma se han ejecutado. Por ejemplo, yo quiero ver esta persona porque tiene tantos planes de acción, qué es lo que está pasando. Esta persona tiene 50% de sus tareas abiertas y cerradas, pero tiene muchas, 69 tareas. ¿Qué porcentaje de tareas han cerrado a tiempo? ¿Cuánto en promedio ha cerrado diariamente? ¿Cuánto en promedio de retraso ha tenido con base a la planificación? ¿Qué porcentaje está abierto y cerrado? Bueno, toda esta información que ustedes ven aquí disponible dentro de el Business Intelligence es lo que les va a permitir a ustedes hacer un análisis de medición y seguimiento del desempeño pues mucho más efectivo dentro de la reunión de revisión por la dirección y de esa manera pues tener un elemento efectivo.